versículo 3 y versículo 4. Y le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí, ¿a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel? Y ahí entonces tenemos que ir a la historia para entender qué es lo que sucedió con este tal Jehú. Y lo que significa Jezreel, antes de ir a Jehú, es que significa que Dios puede tener dos significados, uno positivo y uno negativo. El positivo significa Dios cosecha y da cosecha. Dios da cosecha, o sea, algo de abundancia. El segundo significa Dios desparrama o hace algo fútil, ¿no? Algo vano. El Jezreel puede ser el fructífero de cosecha o puede ser el esparcir, que es hacer algo vano. Entonces, en este sentido, vamos a ver que Jezreel significa juicio, pero después vamos a ver qué significa fructividad o bendecir, ¿okay? Bendecir en fructividad. Entonces, en este sentido de juicio, ¿y qué era Jezreel? Era un lugar muy fértil en el valle de Almagedón, en el valle norte de Samaria, donde se tomaba lugar las guerras. Era el lugar donde se reunían para tener guerra contra los otros imperios que venían a atacar. O sea, era un territorio propicio, muy fértil, donde se tenían guerras. Pero en este mismo territorio, ya que se menciona un fulano ahí, que ustedes ven, es donde había un rey del norte que se llamaba Omri. Y ahí fue cuando la casa de Ahab, ¿se recuerdan Acab, perdón, y su mujer? Bueno, ellos fueron muertos, fueron exterminados por este tal que se menciona acá, Jehú. Eso está en Segunda de Reyes, si ustedes quieren leerlo en casa, capítulo 9 hasta el capítulo 10, 28. ¿Okay? Entonces Dios le había dicho a Jehú que le daría la casa de este tal Acab. Dios le dijo eso, pero la forma como Jehú se ensañó y violentó y hizo más allá de simple dar juicio, martirizó, Dios le dijo, te voy a dar la casa, ve, toma, pero cuando ustedes lean eso, él se ensaña y hace un desastre y elimina a todos de la casa. A todos los mata. Entonces Dios da juicio contra este Jehú ahora a través del profeta. O sea, si uno dice, años después se dice esto, ¿y qué tiene que ver la vida de este niño con Jehú, que ya pasó a la historia, con Israel ahora presente, ¿no? Porque uno quiere saber qué tiene que ver estos sucesos. Y lo que Dios le está diciendo es que Jehú va a ser castigado por haber invalidado el mandato de Dios, ¿no? Por haber limpiado, ensañándose contra la casa de Acab, con esa intensidad, la actitud que Dios está condenando acá de Jehú, cuando ustedes lean ese pasaje, es esa actitud, de mala, de ensañarse contra las personas, ¿ok? Y esta es la actitud que va a condenar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el niño acá? Bueno, juicio. El énfasis está en juicio. El valle de Jezreel, donde sucedió el juicio contra la casa de Acab, bajo que también va a dar juicio, yo ahora voy a dar juicio a Israel, ¿no? Esa es la idea, que Dios va a castigar todo mal que se hace. Entonces está usando algo conocido en la historia de ellos para decirles que eso no va a quedar impune, que Dios va a castigar lo que hizo Jehú, y eso debe traerles eco al pueblo de Israel y también a nosotros. No nos salvamos, Dios va a castigar juicio. Eso es lo que está diciendo, porque dice una palabrita clave ahí. Versículo 4, la segunda parte. Porque de aquí a poco, ven ahí la palabrita, porque de aquí a poco yo castigaré, ¿ok? La casa. Y entonces miren cómo termina, de la sangre de Jezreel. Jezreel también rima en el hebreo con Israel. Jezreel, Israel, en el español también rima, pero en el hebreo rima. Y entonces se puede usar Israel, Jezreel en este contexto, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y ahí es donde quiere apuntar Dios. Dios va a eliminar la dinastía de Israel. Entonces, si Dios va a eliminar la dinastía de Israel, dando juicio y castigo, ¿qué va a suceder con el imperio del norte?
Ven a lo que está apuntando Dios a través del profeta. Y este niño, que era el primogénito, apuntaba a eso. O sea, el niño, el nombre que tenía el niño era un nombre simbólico que iba a hacerle recordar al pueblo cada vez que lo llamen por ese nombre, que Dios iba a cesar el reinado en el norte. Y recuerden la historia, cuando un reino del norte cesa, como la casa de Acab, que cesó por este Jehú que exterminó a todos, eso significa que ya no hay más linaje que dar. Se acaba el imperio, no hay más que seguir. Entonces dice que va a cesar el reino del norte. El segundo nombre. Miren el versículo 5. Cesa el reino del norte, y el versículo 5 lo aclara diciendo, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel. El arco es símbolo de militar, lo que usaban los reyes para ir en campaña. Entonces Dios dice, quebrará eso en el valle de Jezreel, en ese valle de juicio, que más en el Nuevo Testamento es conocido como el valle del Armagedón. En ese valle Israel irá a guerra con alguien en el futuro y Dios eliminará entonces el báculo, el poder militar de Israel. Cesará el reino en Israel. Israel del norte, ¿ok? Estamos hablando del imperio del norte. Ok, versículo 6. Segundo hijo. Ella entonces concibió otra vez y dio a luz una hija. ¿Okay? Entonces el primero es varoncito, la segunda es niña. Y la llama Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ves que hace énfasis a lo que previamente está diciendo en el nombre primero? Entonces, Ruama significa no me compadeceré más. Y Dios en el Antiguo Testamento, tanto Moisés como David, revelaron que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Y acá Dios está diciendo no más misericordia. No más seré, yo soy el que soy para ellos, no más misericordia. O sea, no es que Dios va a dejar de ser Dios, porque esto es parte de sus atributos, sino que Dios, en la historia de la humanidad, Él decidió actuar a favor de un pueblo para que sea usado con sus propósitos, con sus designios, que era que este pueblo fue comisionado en llevar el mensaje de salvación a las naciones. Ese pueblo fue comisionado a la casa de Israel. La semilla de Abraham fue comisionada a hacer luz a las naciones, real sacerdocio, nación santa, para Jehová, no para que queden ellos excluidos del mundo, sino para que traigan a las naciones a la adoración verdadera de Dios. Lo que hizo Israel es que falló en su comisión y en vez de ser para las naciones, hicieron entre ellos mismos, se encerraron y adoptaron las prácticas paganas de las demás naciones, adorando a los Baales, adorando a los cultos de la fertilidad, como hemos visto, etc. Entonces acá Dios con este nombre está diciendo que Dios no va a ser compasivo con ellos. ¿Okay? Y esto es importante porque hemos recalcado que el juicio de Dios no significa que Dios no los ama. ¿Okay? Porque alguien puede decir, eso significa que Dios no los ama, entonces Dios los aborrece. No. Porque algunos han construido un argumento antisemético, ¿no? Para decir, eso es lo que ellos se buscaron y Dios los odia a su pueblo, ya no son su pueblo, perdieron, etcétera. Pero no, el juicio de Dios, como vamos a ver, no significa una falta de amor, sino una demostración grande de amor, porque ahí no queda, ahí no se acaba la historia, no dice, Dios no se compadecerá y ahí se terminó. Continúa la historia, ¿ok? Como vamos a ver en el capítulo 11 más adelante. Ok, entonces miren lo que dice. Entonces no se compadaré, sino que los quitará del todo, el reino del norte. Ok, versículo 7, y miren ahí la ventanita de esperanza. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Ahora, ¿era Judá mejor que Israel? ¿Era Judá mejor que Israel? Piensen ustedes, ¿estaban ellos en mejor asiento más cerca a Dios que Israel? No, pero de ahí vendría la descendencia del Señor Jesús. ¿Verdad? Dios escogió, así como escogió un pueblo, ahora Dios va a escoger dentro de su pueblo una casa, ¿verdad? Y Él escoge entonces Judá. Y no tiene nada que ver con méritos propios, porque si tomamos a Judá, está igual que Israel, tanto en maldad y tanto en cometer idolatría, pero acá vemos la misericordia de Dios que no se termina, que no
tiene un punto final con Israel, pero no significa que ahí se acabó la historia, porque dice entonces la Clara, el versículo 7, que Dios ha guardado o tendrá misericordia de Judá. Y miren quién es el que salva, no es Judá el que se salva, es Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Dios no los va a salvar. Judá no se va a salvar por el armamento y la estrategia militar que va a desarrollar como Israel se estaba preparando. En ese valle de Jezreel, ahí en donde hubo la batalla. Judá, Dios no lo va a salvar. Y nosotros cantamos esto en un corito, con fuerza humana, militar. ¿Cómo es que Dios los salva? Bueno, más adelante vamos a ver cómo es que Dios los salva, pero tengan eso en mente. Tercer hijo. Después de haber destetado a Lo-Ruama, a la niña esta, que es no más misericordia, concibió y dio a luz un hijo, ¿okay? El segundo varón. Y le puso por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y eso es lo que Israel causó por violar el pacto. No solamente no se comportó como pueblo, pero rechazó el amor y la intervención de Dios a favor de ellos. Entonces, acá en el original, en el idioma original significa no más yo soy el que soy para ellos. Porque la palabra Yahvé o Jehová, que viene del yo soy el que soy, o el gran yo soy, ¿no? Como Dios se demostró en la zarza ardiente a Moisés, no es un nombre así que define a la persona, es algo con la que Dios quiso demostrar a Israel que yo seré para ellos, y entonces tiene muchas cosas que llenar: su salvación, su rescate, su líder, su pastor. Este es el Dios de Israel, que no es definido por un nombre. Él es el gran yo soy y Él está actuando a favor de Israel. Él es el gran yo soy de Israel. Y acá en este tercer nombre le está diciendo Dios: yo no voy a ser yo soy para ellos. Escuchen esa fuerza de emoción que trae este tercer nombre de este tercer niño. No más yo soy para ellos. Sí. Podían ellos decir, no, ese nombre no me gusta, porque todos los nombres que hemos visto los está poniendo Dios. Sí, sí. No, uno no puede rechazar. Sí, los está poniendo Dios para poder enfatizar al pueblo lo que Él va a hacer, ya no con palabras que hablan los profetas, pero ahora con las cosas que está viviendo el profeta en su vida familiar. Él está nombrando a sus hijos de acuerdo a cómo Dios va a actuar con su pueblo. Y no más seré yo soy el que soy para ellos. Eso es lo que le está diciendo con este tercer nombre, en el versículo 8. No más Dios para ellos, no más seré Dios para ellos. Con todo, y entonces acá tenemos este versículo que no entendemos, porque como que, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que Dios está diciendo? Porque este versículo refleja el pacto roto, ¿okay? Eso es lo que está hablando, el pacto roto. Ese pacto que Josué ahí en el monte en su despedida dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová, ustedes decidan a quién van a servir. Y el pueblo respondió: nosotros también serviremos a Jehová y a su voz oiremos y obedeceremos. ¿Se acuerdan de todo eso? Ellos estaban reafirmando el pacto, que ellos están comprometidos con este Dios. Pero a lo largo de historia se han comportado como una ramera, como una fornicaria. El pueblo se ha comportado no dando su compromiso a su Dios, pero entonces teniendo compromisos con todos los que se le vienen. Y es por eso dice: yo no puedo ser Jehová para ellos, porque han quebrantado, han invalidado el pacto. Entonces uno hace esta pregunta: entonces, ¿será que el pacto de Dios ya terminó acá con la casa de Israel del norte? Y vemos que no, porque el versículo 7 dice que en Judá entonces, en Judá tendrá misericordia. ¿Saben lo que sucedió cuando vino Asiria? Y esto es algo histórico. Cuando vino el reino de Asiria y sitió a Judá del norte, y tuvo tiempo, ¿no?, que los sitió. Primero los mata de hambre, estrategias militares, y después entonces entran y los mata y se lleva los despojos y se llevan a los príncipes, a los más guapos, a los inteligentes, a su ciudad. Muy común en la historia de los reyes, si uno estudia las monarquías, eso es lo que hacen. Pero muchos de Israel huyeron y se fueron a Judá, a refugiarse en su hermano Judá. Muchos de Israel. Y no sabemos cuántos, no sabemos, no tenemos, pero muchos prefirieron, en vez de ser deportados,
irse donde Judá. O sea que en esta tribu de Judá no solamente tenemos los que son parte del pueblo de Judá, pero tenemos aquellos que vinieron del norte huyendo. O sea, seguían los israelitas del imperio del norte, seguían ahí en un número pequeño, seguían ahí. ¿Okay? Así que no es que se perdieron todos, sino que no tenemos estadísticas ni nada, porque eso no es lo importante. Ok, entonces después de que Dios rechaza a Israel, Él ofrece algo, versículo 10 y 11. Él ofrece algo. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Cómo? No estamos hablando de juicio, no estamos hablando de exterminación del valle, no tendré misericordia, no serán más mi pueblo. ¿Qué tiene que ver este versículo? Que serán como la arena del mar. Eso tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se recuerdan? Génesis 12, Génesis 15, renovado Génesis 17, cuando Dios le dice a Abraham que tendrá un hijo, su nombre será grande, tendrá una tierra, y en él serán benditas todas las naciones, y el número de sus hijos, o el número de los que le preceden, serán como las estrellas del cielo y la arena del mar. Para decir innumerosos, ¿no? Muy grandes, es una forma de decir en este lenguaje. Incontables, ¿verdad? Muy grandes. Entonces, acá está Dios prometiendo la restauración de Israel. Acá Dios está prometiendo la restauración de Israel. Entonces, por eso dice versículo 10, la segunda parte, vosotros, en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y acá vamos a hacer una pregunta, ¿cuándo es que Israel pasa del estatus de no ser pueblo a ser pueblo? ¿Okay? Vamos a ver eso. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, de estas dos, que eran una, estos eran uno, sino que por el poder y el no querer venir a Jerusalén y busquemos en Betel mejor en Samaria, se dividieron, ¿verdad? Con Roboán, y Dios lo dijo, por el pecado de David, Salomón, se dividió el reino y fue entregado, se dividió. Ok, entonces Dios dice que de los dos habrá un solo jefe. Habrá un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y ahí la palabra Jezreel es siembra, cosecha, abundancia, será grande, en el sentido positivo, ya no negativo como lo vimos en el versículo 5. Entonces, Dios da juicio, Dios castiga, pero Dios entonces restaura, Dios regresa a cumplir el pacto que hizo con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, de que en él serán benditas las naciones, que de él iba a salir un pueblo, una nación, ¿no? Iban a heredar la tierra. Todo esto Dios lo cumplió con Abraham. Entonces, ahora que el pueblo ha fracasado, y este es el dilema, que los profetas en este tiempo lo tenían. Ahora que Israel, el imperio del norte, ha fracasado y Dios da juicio, va a haber castigo, y ahora Dios habla de restauración, que es la segunda parte del mensaje, juicio y restauración. Dios lo va a hacer. Los profetas se inquietan, ¿cómo hará esto Dios? ¿Cómo es que Dios deja que su pueblo caiga en juicio, en espada, y después hace como la arena del mar de ellos? ¿Cómo es que Dios puede levantar al muerto y darle vida? Esto es lo que Ezequiel vio en el Valle de los Huesos, en Ezequiel 37, que de esos huesos tendidos en el valle, vio que el Espíritu llegó y les dio vida. Eso era Israel. ¿Cómo es que Dios va a hacer de este pueblo cargado en pecado, que ha abandonado a Dios y ahora que va a experimentar el juicio de Dios por haberlo rechazado? ¿Cómo es que Dios va a volver a ellos para que ellos sigan a Jehová? Ese es la gran dilema que los profetas se rascaban la cabeza y no sabían. Entonces el versículo 11 nos dice algo sobre eso. Nos dice que se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Antes estos divididos, ahora se congregarán y nombrarán un solo jefe. Que ya no más un reino del norte, un rey del norte, un rey del sur, pero saldrá un jefe de ellos y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, y acá Jezreel nuevamente es cosecha, la palabra positiva, abundancia, será grande. Gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento que nos responde a estas preguntas. Porque Pablo y Pedro
y nuestro Señor Jesucristo responden a la pregunta. Pablo en el capítulo 4 de Romanos nos responde a la pregunta cómo es que Dios iba, aparte de Ezequiel que pone eso de los huesos, ¿no? ¿Cómo es que Dios iba a dar vida a su pueblo? Y en Romanos capítulo 4 tenemos que el argumento que Abraham fue justificado por la fe de que Dios iba a cumplir su pacto. ¿Y la fe basada en qué? Basada en la fidelidad de Dios, en cumplir sus promesas. Entonces, ¿cómo es que Dios iba a cumplir esta promesa de darle vida a su pueblo? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero israelita, el verdadero Mesías, que vino y actuó lo que Israel no pudo hacer, Él sí cumplió, Él sí obedeció, Él obedeció hasta la muerte de cruz. Él aprendió en obediencia, dice el autor de Hebreos. Se sometió a la voluntad del Padre y Él se ofreció en sacrificio. O sea, nuestro Señor Jesucristo representa a Israel, da vida a Israel y no solamente eso, le cumple la promesa a Abraham, que en Él serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni gentil ni bárbaro, porque todos somos unos en Él. ¿Cuál era la intención entonces de Dios para con Israel? Que solamente ellos, al probar de que si eran verdaderos israelitas por la marca de la circuncisión, eran parte del pueblo de Dios, solamente al saber, circuncisos, ellos son el pueblo especial de Dios, no, porque Romanos 2 habla que el judío no es el que es circunciso exteriormente, sino el que es circuncidado interiormente, aquel que siempre ha confiado en las promesas de Dios. Ese es un verdadero israelita, ese es uno que adora a Dios. Entonces acá tenemos a Israel cayendo en desobediencia, abandonando a su Dios, negando a su Dios, idolatrándose. ¿Por qué? Porque no tomaron el pacto en serio. Hicieron el papel de una prostituta. Se profanaron ellos mismos. Pero como Dios, el pacto de Dios no dependía de Israel, porque si dependía ya no estuviéramos acá hablando, ni tuviéramos la palabra. El pacto de Dios dependía de Dios. Todo dependía de Dios. El darle juicio y el darle vida, el darle muerte, el darle vida. Todo esto dependía de Dios. Y entonces acá en el Nuevo Testamento se nos abren los ojos diciendo que Dios cumplió su pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el verdadero israelita, Él fue obediente hasta la cruz, Él murió, Él resucitó y ahora porque Él ha cumplido las promesas de Dios a Abraham, nuestro Señor Jesucristo, el único, entonces ahora podemos entrar en pacto con Dios a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, ya no el israelita. O sea, yo para ser hija de Dios no necesito bueno, la mujer no necesito ser parte del pueblo de Dios en etnia. Sí. Eso era el argumento de Pablo a los Gálatas. Los judíos cristianos estaban imponiendo a que los cristianos se circunciden, ¿no? Obras y ley y la salvación en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no, porque entonces invalidamos todo lo que Cristo hizo. Ahora el creyente ya no entra porque es de la tribu de tal y no de la línea tal. No, el creyente ahora es salvo porque pone su fe en la fidelidad que Dios mostró en Cristo Jesús. Y ese pasaje que estudiamos en Habacuc, que Pablo también lo usa en Romanos, que más adelante vamos a ver, que el justo por la fe vivirá, no es un pasaje que habla de que uno se justifica por la fe, porque si no la fe sería un obrar. Estamos hablando que el justo se va a justificar por la fidelidad de Dios, en respuesta a la fidelidad de Dios. Entonces Dios viene acá y dice, esto es lo que hago por ustedes. ¿Me aceptan? Y lo único que yo hago es responder en confianza y decir, claro que sí. Pero no es mi justicia, es la fidelidad de Dios actuada a favor mío. Y acá, años antes que venga nuestro Señor Jesucristo, el profeta está diciendo, pero Dios unirá al pueblo del norte y al pueblo del sur bajo un solo jefe. No sabemos cómo será eso, pero Dios lo hará y bendecirá y fructificará. Y acá al otro lado de la cruz nosotros estamos diciendo, nosotros sí sabemos cómo fue eso. Y es por eso que Pedro, al escribir sobre las profecías, dice que los profetas anhelaban los tiempos y qué persona, cómo Dios iba a hacer eso. Pero en todos podemos descansar. Dios cumplió su promesa a Abraham. Dios lo cumplió. Dios cumplió su promesa a los profetas. Entonces, ¿qué con este pasaje de Oseas y sobre la esposa infiel? Ya he dicho que esto marca la condición de Israel, infidelidad, y eso es lo que marca o da demostración de mi condición antes de venir a Él.
Antes de venir a Dios, mi condición era una de perdición, una de vagabundancia, una donde no puedo acercarme a Dios por mis obras. Yo no puedo decir, mire todo lo que he trabajado, Señor, para ti, yo me merezco algo de ti, porque nada de eso me hace digna delante de Él. Aún David entendió en el Salmo 32 cuando dice que hay bienaventurados son aquellos en los cuales sus pecados no se les son tomados en cuenta, no les son imputados. Y nosotros somos bienaventurados. Israel acá está siendo bienaventurado porque su pecado no se le está siendo imputado, pero van a experimentar juicio en su tiempo, y lo experimentaron. El reino del norte fue arrasado por Asiria, pero no todo Israel fue aniquilado. Dios preservó a su pueblo, guardó a su pueblo. Entonces, en el valle del juicio, primer hijo, no más misericordia, pero tendré misericordia, y la tuvo. No más misericordia en ese tiempo porque Dios permitió que esa generación experimentara el cautiverio y el castigo de Dios, pero ahí no quedó. La misericordia de Dios sigue, y es por eso que dice que tendré misericordia. Y el tercer nombre que dice, no más seré yo soy para vosotros, lo será. Él es yo soy para vosotros, y en la forma más visible y encarnada y hermosa, donde Dios nos dice yo soy el que soy, es en nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, que toma piedad de nosotros, que entiende nuestra condición desahuciada, que no podemos hacer nada, que Él castiga la maldad, que Él da el juicio a la maldad, que Él no tolera la maldad, pero dentro de eso Él rescata al justo, Él rescata a los que le temen y a los que vienen y se acercan a Él, y hace entonces un nuevo pueblo de aquellos que lo adoran. Y esa es la nueva humanidad, esa es la familia de Abraham, aquellos que le adoran y le temen, aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la nueva humanidad creada para una nueva tierra, una restauración final. Esos son los temas de familia, matrimonio, y más adelante vamos a ver de hijos. Termino entonces. Sí, comentario. Y lo que estaba pensando yo es que el Señor, como